Buenos días, hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. Ha sido una semana diferente. Algunos hemos tenido una buena semana, otros han tenido no muy buena semana. Han habido algunas alegrías, algunas tristezas. Hemos estado acompañando y compartiendo la tristeza que embarga a nuestra pastora Alessandra en la partida de su madre. Acompañamos al pastor, su familia, también a la familia de nuestra pastora Alessandra que está en Ecuador. Y realmente es triste ver cómo esta pandemia se ha llevado a tanta gente, a tantas familias, a tantos seres queridos. Cuando hacemos un recuento y vemos esta situación, realmente duele el corazón de ver cuántas personas han fallecido. Ayer en el diario La Estrella de Iquique salía de que en esta última semana solamente en Iquique habían fallecido 30 personas por esta pandemia. Y estaba mirando en las noticias a nivel internacional en estas últimas 2 semanas algunos escándalos que se dieron a raíz de las vacunas. Tanto en Argentina como en Perú tuvieron que destituir a sus ministros de salud porque cuando llegaron las vacunas, en vez de hacer el trabajo como se les había encomendado, ellos tomaron algunas de ellas y las entregaron, ya sea a familiares, amigos o compañeros de partido, para poder tener acceso a ellas antes que los demás. Y cuando uno ve este tipo de cosas, uno dice, ¿por qué aquellas personas que fueron llamadas para hacer un trabajo de una forma, no lo hacen correctamente? Y frente a eso es donde yo quiero que conversemos un poco y que veamos sobre una persona que aparece en la Biblia, en una parábola que Jesús cuenta, donde también se le llamó a hacer un trabajo y este trabajo no lo hizo como se le había encomendado. No es algo raro que suceda en nuestra sociedad, que las personas no cumplan con lo que se les encomienda. Por eso es que Jesús hace énfasis en esta situación. Y cuando tomamos en la palabra del Señor este llamado de atención, es importante que nosotros realmente podamos tomarlo en cuenta. Ahí en Mateo capítulo 24, de los versículos 44 al 51, dice lo siguiente: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El énfasis que está dando Jesús en esta parábola no es para que tengamos la preocupación o ese énfasis en saber y averiguar cuándo el Señor va a venir, sino está dándole énfasis en el estar preparados. Jesús lo que está diciendo es que mientras que regresa el amo, mientras que Él regresa, nos ocupemos de su obra en la tierra, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Él está hablando de que nosotros debemos ser siervos fieles, que debemos ser aquellos que debemos dar el alimento a tiempo y hacer el trabajo que se nos ha encomendado. Si ustedes se han dado cuenta, estos últimos domingos, el énfasis que hemos estado conversando a través de los diferentes sermones es sobre la mayordomía.
Es por eso que quise tomar esto. Es por eso también que hablé acerca de cómo estos ministros no cumplieron con lo que se les había encomendado hacer. Es porque la mayordomía es un tema que abarca toda la Biblia. Durante toda la Biblia se nos está hablando acerca de la responsabilidad que tenemos con lo que Dios nos ha entregado. Ahora, ¿qué es la mayordomía? Bueno, de acuerdo a la Real Academia, mayordomía se trata del puesto del criado principal de una vivienda o del oficial que controla los gastos y la administración de una cofradía o una congregación. En la Wikipedia dice que la mayordomía es la ética de la gestión responsable de los recursos. Y en el diccionario bíblico nos dice que mayordomía viene de la palabra griega oikonomía, que es una palabra que es compuesta y que significa administración de una casa. El que administra una casa es llamado mayordomo, que es oikonomos, que es la ley de la casa. O bien superintendente, que también se traduce de la palabra epitropos. En otras palabras, es la relación de trabajo que surge entre un siervo y su señor. En este tiempo en que nosotros vivimos, no hablamos mucho de mayordomo, nosotros lo vemos como algo ya más fuera de época, o lo vemos dentro de un estatus mayor en la parte económica. En realidad lo que nosotros estamos encontrando, lo que podemos traducirlo a nuestra época, es un administrador. La palabra mayordomía no está hablando de administración. Y la Biblia nos habla acerca de que nosotros somos administradores. Y la pastora Alessandra nos habló en la primera predicación de este ciclo de mayordomía, nos habló acerca de que nada nos pertenece y de que todo le pertenece a Dios. Ella tomó el Salmo 24:1, donde dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. También tomó Ageo 2:8, donde dice: mío es el oro y la plata, dice el Señor. Y Ezequiel 18:4, donde dice: he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. La pastora Alessandra nos enfatizó y nos mostró que todo lo que hay es de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Que no hay nada que nosotros podamos decir, nosotros lo creamos, porque nosotros solamente podemos inventar cosas de algo que ya está creado, que ya está hecho, de una materia prima que ya fue creada por Dios. La Biblia dice que desde el comienzo de la historia, Dios le dio al hombre un derecho limitado a usar y disfrutar las cosas y le impartió órdenes de cuidar y de trabajar lo que Él puso en sus manos. Así pues, el hombre recibió ciertos privilegios, pero también asumió ciertas responsabilidades. En Génesis 1:28 y Génesis 2:15 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa es la primera encomienda o trabajo de administración que Dios le da al hombre, donde le dice que él debe administrar la creación que él ha producido. Entonces, Dios depositó la confianza, el privilegio y la responsabilidad de ser sus mayordomos en la humanidad, en cada una de las personas. Por lo tanto,
Desde el principio somos sus administradores. Pero cuando entra el pecado, nosotros descuidamos nuestra responsabilidad y faltamos a la confianza depositada por Dios en nosotros. Y vemos lo que fue pasando con la creación, con las relaciones interpersonales, cómo fue todo cambiando a lo que Dios había dejado para que nosotros lo fuéramos administrando. Por eso al llegar Jesús, Él vuelve a enseñar sobre esta responsabilidad y este privilegio que tenemos y enfatiza a sus discípulos que serán los llamados a mostrar con sus vidas lo que es ser un mayordomo fiel, como fue pensado desde el principio. Si ustedes se fijan, Jesús tomó varias veces las parábolas para enseñarle a sus discípulos lo que era ser un mayordomo fiel. Y les recordaba lo importante que era el reconocer que no eran los creadores ni los dueños, sino que eran los administradores, los mayordomos solamente, los siervos, porque el dueño de todo es Dios. Ahora, ¿de qué somos nosotros mayordomos o administradores? Ya sabemos que desde la creación todo ser humano es administrador de la creación por el simple hecho de ser un ser humano. Esa es nuestra responsabilidad. Pero cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, nuestra figura cambia, porque pasamos a tener un nuevo privilegio, pasamos a tener una nueva vida y pasamos a ser hijos de Dios de tal forma que también con esta tremenda bendición de ser hijos de Dios pasamos a tener una gran responsabilidad de también ser administradores de aún mayores cosas, de volver a tener la responsabilidad frente a su creación, pero también la Biblia nos enseña que se nos añaden otras responsabilidades. Veamos ahí de qué somos responsables. En 1 Corintios 4, 1 y 2 nos dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Ahora, ¿qué son los misterios de Dios? Recordemos que en la Biblia los misterios de Dios son aquellas verdades que anteriormente no habían sido reveladas y que no habían sido dadas a conocer. Los misterios de Dios son aquellas verdades que solamente pueden ser discernidos por los hombres espirituales. Ahí en 1 Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, nosotros somos administradores de los misterios de Dios, de aquellas verdades que el Espíritu Santo nos revela
para que podamos enseñarles a aquellos que no tienen la posibilidad de comprenderlas porque el Espíritu Santo no está en sus vidas. Es importante de que nosotros podamos entender de que cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas es para que demos a conocer estas verdades que Dios nos está dando a conocer a nosotros, para que otros puedan comprender y llegar al conocimiento de la verdad de la salvación de Jesucristo. También somos administradores de la reconciliación. En 2 Corintios 5, 18 y 19 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación es en realidad el encargo de anunciar, de proclamar, de llamar a los seres humanos para que se acerquen a Dios, para que sepan que sus pecados pueden ser perdonados, que hay un Dios amante que les extiende sus manos para recibirlos, para decirles que Él es un Dios que les perdona y que les da una nueva vida. Proclamar la salvación que proviene de Dios. Esas son responsabilidades que han llegado junto con el privilegio de ser hijos de Dios. Luego de eso también tenemos la responsabilidad de administrar el tesoro. Y usted dirá, ¿qué tesoro? Bueno, la Biblia nos dice en 2 Corintios 4:7, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, la cita correcta es 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué tesoro? Si nosotros leemos más arriba, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Evangelio, la luz del Evangelio es el tesoro que nosotros tenemos en nuestras vidas. Nosotros hemos pasado a ser un recipiente de barro porque lo que está dentro de nosotros es la luz de Cristo, que debe ser reflejada, que debe ser entregada, que debe ser administrada, que debe ser entregada a las demás personas para que ellos también puedan conocer y recibirla. ¿Se fijan ustedes que a medida que vamos viendo, comenzamos con lo que es la administración de lo que es la creación? Pero cuando pasamos a ser hijos tenemos también, además de eso, otras responsabilidades, otra forma en que Dios nos enseña que debemos administrar para poder cumplir con sus propósitos. Luego, la Biblia nos enseña que tenemos varias áreas de nuestra vida en las cuales también debemos administrar. Pero lamentablemente cuando nosotros hablamos de administrar, de mayordomos, de mayordomía, normalmente pensamos que estamos hablando de dinero. Y cuando alguien se para a hablar, hoy día vamos a hablar de la mayordomía, pensamos inmediatamente en dinero y como que nos bloqueamos, como que decimos, no, o sea, la iglesia no debe hablar de dinero o sencillamente no nos gusta este tema. Sin embargo, es importante saber que el dinero también es parte de la mayordomía que Dios espera que nosotros seamos buenos administradores.
Así que permítame decirle algunas cosas sobre la mayordomía de las finanzas, del dinero o de las posesiones materiales, como usted quiera llamarla. Dios ha puesto en nuestras manos absolutamente todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos pertenece al Señor y debe ser invertido u ocupado de tal manera que Dios sea glorificado. En Lucas 12:15 dice que debemos cuidarnos de toda avaricia. ¿Es malo trabajar para tener dinero? No. ¿Es malo trabajar para tener dinero y tener más dinero y tener más dinero y tener más dinero? Sí. El problema está en cuando nuestro énfasis para trabajar es solamente tener más y más y más. La Biblia nos dice que el dinero no es el problema. La Biblia nos dice que el amor al dinero es el problema. La Biblia también nos habla acerca de que si Dios nos permite trabajar y tener nuestro sustento, nos da vida, nos da salud, nos permite tener un trabajo, ya sea el que sea, es Dios el que está permitiendo que lo tengamos y nos permite tener una remuneración para que podamos comprar las cosas que necesitamos. Ahora, ¿qué nos enseña? La Biblia nos enseña que como buenos mayordomos, nosotros tenemos que ser generosos. Que de lo que yo tengo, yo debo aprender a compartir. Porque hay personas que tienen menos de lo que yo tengo. Y yo debo ser generosa con ellos y compartir lo que yo tengo. ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás yo le hablé de la viuda? Que nos dio, que dio lo poco y nada que tenía. Que el problema no es si yo tengo harto o poco para dar, sino que el problema está en mi corazón. Bueno, es exactamente lo que dice la Biblia. Aquí en 2 Corintios 9, 6 y 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿De dónde nace el dar? ¿De dónde nace el que yo entregue mi diezmo y de dónde nace que yo entregue una ofrenda? De mi corazón. Si de mi corazón no nace el dar, aunque yo entregue mucho, aunque yo sea muy fiel en lo que doy y entrego, pero no nace de mi corazón, sino que es por compromiso o porque todos saben que yo tengo que hacerlo o porque yo tengo un cargo, tengo que hacerlo, a Dios eso no le interesa. Porque a Dios lo que mira no es mi cantidad, ni la perseverancia, ni el hecho de que lo haga todos los meses. Mira mi corazón, la actitud con lo que yo lo hago. Por eso es que dice, cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza. Pucha, voy a tener que dar esto y con esto quería hacer otra cosa. Ni por necesidad. Ya, si yo doy 5, Dios me va a tener que dar para yo poder reponer los 5 que yo doy. No. Cuando yo doy de corazón, estoy entregándole a Dios parte de lo que Él tanto me ha dado. Ni siquiera le estoy dando todo lo que Él me ha dado, es solamente una parte. Por eso es que es tan importante que yo pueda comprender el primer punto que nos enseñó la pastora Alessandra, que todo es de Dios, que todo lo que tenemos es de Dios. En 1 Crónicas 29 dice, cuando recibieron la ofrenda de todas las personas para edificar el templo, le dijo, Señor, de lo recibido de tu mano te damos, porque todo es tuyo. Todo viene de ti, todo proviene de ti. Y cuando damos, teniendo muy claro que todo es de Dios, nosotros lo vamos a dar con alegría, con satisfacción de decirle, gracias Señor, porque has dejado todo el resto para que yo lo pueda disfrutar. Ahora,
No voy a profundizar más acerca de nuestras responsabilidades sobre diezmo y ofrenda, porque hay otras partes también, hay otras cosas que la Biblia nos habla acerca de lo importante que es ser buenos mayordomos con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo, con nuestro talento, con nuestros dones. Y aquí es donde nosotros podemos englobar el concepto que el pastor el domingo pasado predicó. ¿Recuerda usted que el pastor el domingo pasado habló acerca de invertir, de cómo invertimos nuestra vida? Porque nuestra vida abarca todas las áreas. Nosotros no nos dividimos. Nosotros no somos ya, esta es la Ilse que trabaja, esta es la Ilse que cocina, esta es la Ilse que va a ver a la mamá, esta es la Ilse que es esposa. No, yo soy Ilse. Yo tengo una sola vida. Cumplo diferentes roles, pero soy una sola. Por lo tanto, ¿cómo invierto mi vida para que otras personas puedan ser bendecidas? ¿Recuerda usted el desafío que el pastor nos presentó el domingo pasado? ¿Meditó usted en lo que Dios a través de nuestro pastor nos habló sobre cómo estamos usando nuestros recursos para bendecir a otros? ¿Cómo usamos nuestro tiempo para que el reino de Dios crezca? ¿Cómo ponemos a disposición de Dios nuestros dones para que sean utilizados en vez de nuestros semejantes? Y así ellos puedan ver a Cristo en nuestro actuar. ¿Cómo cuidamos nuestros cuerpos para poder usarlos en llevar las buenas nuevas? Se fija que no es por separado, sino que la mayordomía abarca todo, toda nuestra vida. El ser un buen mayordomo va más allá de tener buenos hábitos, como leer la Biblia, orar, ayunar, asistir a los cultos, a las reuniones, hacer el bien. La mayordomía es una relación viva y personal con Jesucristo, dejando que Él tome el control de todo lo que somos, generando un cambio profundo, un cambio en la raíz, un cambio de corazón, una transformación de nuestra actitud, de nuestra integridad, de nuestra identidad, de nuestra vida. Eso es lo que es la mayordomía. No es solamente tiempo, dinero, talento, predicación, no, es todo. Eso es ser un buen mayordomo cuando abarca toda nuestra vida. El mayordomo que leímos aquí en Mateo era una persona que estaba a cargo de todo y tenía que cumplir con lo que su amo le había dejado ordenado. Y esto nos enseña también que solamente hay dos tipos de mayordomos, los buenos y los malos. No hay un término medio, un más o menos, que nos gusta tanto. El buen siervo dice que cumple sus deberes de acuerdo a lo que su Señor espera. En 1 de Pedro 1, 14 y 15 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y en 1 de Juan 12 dice, y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es decir, cumplir con lo que él demanda para nosotros. Esas son las demandas que Dios tiene para nosotros. Cumple a tiempo sus deberes. Dice, dé el alimento a tiempo, en el momento preciso. Qué importante es cuando hemos visto tantas personas morir, de que el alimento haya sido dado a tiempo, cuando todavía tenían oportunidad. Eso es lo que nos pide el Señor a los buenos siervos, que no dejemos pasar el tiempo sin dar ese alimento, esa palabra de vida, ese pan de vida para las personas. Pero ¿qué hace el mal siervo? El mal siervo, ¿qué es lo que hace? Dice ahí en el versículo,
corrompe su corazón. En el versículo 48. Corrompe su corazón. Su corazón se aleja de Dios. Por eso que en la Biblia habla tanto del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es. Nuestro corazón debe mantenerse cercano al Señor, si no vamos a ser malos siervos, porque nuestro corazón se corrompe con facilidad y nos lleva a actuar perversamente. Dice que este hombre golpea a sus consiervos, va a beber y a comer con los borrachos y hace cosas que son indignas del siervo. Se olvida de los mandamientos, de la orden, de lo que su amo le ha pedido. Ese es un mal siervo. Y tristemente no hay oportunidad para él si él no está haciendo lo que se le pidió. Cuando nuestro corazón se aparta de Dios, nuestras acciones siempre lo demuestran. Por eso que es importante que podamos ver en este ejemplo de que debemos ser este buen siervo, que debemos cumplir nuestros deberes, que debemos cumplirlo a tiempo, que debemos ser aquellos que podamos mostrarle los misterios de Dios a las personas, que llevemos la palabra de reconciliación, que mostremos este tesoro que tenemos en nuestras vidas y que vivamos de acuerdo a cómo Él vivió. Y por último, al final el mayordomo tuvo que dar cuenta de su administración y lamentablemente por haber apartado su corazón y haber olvidado los deseos de su Señor, le tocó sufrir el lloro y el crujir de dientes. La vida siempre nos tiene decisiones y siempre nuestras decisiones tienen consecuencias. Es por eso que es tan importante que nosotros día a día podamos levantarnos y decidir ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado. Al pensar en la responsabilidad que Dios ha depositado en nosotros, en la confianza de ser los colaboradores con Dios para que otros puedan acceder al conocimiento de sus misterios, debemos meditar en si estamos siendo este siervo fiel y prudente que Él espera que seamos. Porque en resumen, la mayordomía es fidelidad en el uso de lo que Dios nos da. Oportunidades, intereses, empleo, familia, talento, dones espirituales, posesiones, dinero. Todo debe ser invertido para que su nombre sea conocido y adorado por todos los que se relacionan con nosotros de una u de otra forma. Ese es nuestro desafío. Ese es el desafío de la mayordomía que nos enseña la palabra del Señor. Un desafío para usted, mi hermano, para usted, mi hermana, pero un tremendo desafío para mí, porque necesitamos ser los mayordomos que el Señor nos pide que seamos. Que el Señor los bendiga. Oremos. Señor, necesitamos de ti, porque sabemos que no somos buenos siervos. Y necesitamos que tú toques nuestras vidas para ser esos siervos que tú has llamado, que tú necesitas que actúen en este tiempo. Bendícenos, ayúdanos y cada día, Señor, ayúdanos a decidir ser los siervos fieles a ti. Guíanos con tu palabra y ayúdanos a actuar consecuente, Señor, con lo que tú nos demandas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.